Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya lo suponen, de manera pregrabada a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, bien sea en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchas ciudades del interior del país, ya no me voy a pelear porque me regañan de que digo que pues estamos en competencia, naturalmente, pero no creo que haya quien compre coches nuevos en este momento, pero en fin, no discutiré. Y eso sí, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todas partes de nuestro territorio nacional y aún del mundo, gracias a internet en la página www.radioformula.com.mx que está a su disposición. El programa sigue siendo pregrabado en razón de que estamos confinados, por lo menos yo estoy confinado en mi casa. Yo sé que muchas personas que prestan un servicio social público vital, importantísimo, como son los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ambulantes, afanadores, dependientes de farmacia, de centros comerciales para expender alimentos, en fin, muchísima gente, nuestros policías, nuestras Fuerzas Armadas, están en la calle tratando de ayudarnos y de cuidarnos, y nosotros colaboraremos si permanecemos encerraditos. Así que el programa es pregrabado de esta manera, pero el chiste es estar juntos esta tarde acompañándonos. Así que, amigas y amigos, si no tienen ustedes más inconveniente, vamos a comenzar. Por supuesto, agradeciéndoles como siempre que podemos estar juntos en esta ocasión. Se los aprecio enormemente. Perdón, se me olvidaba. Recuerden que están a su disposición las vías electrónicas para comunicarnos, que, como yo también estoy escuchando el programa, puedo contestarlas inmediatamente como lo he hecho en las últimas ocasiones. Recuerden, villalpandohistoriador@gmail.com es mi correo, o la página de Facebook Villalpando y la Historia. Bienvenidos y comenzamos. El domingo 17 de abril de 1695, a las 3 de la mañana, murió en el convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, Sor Juana Inés de la Cruz. La noticia fue muy comentada en toda la capital de la Nueva España, debido fundamentalmente a la gran fama que esta monja jerónima tenía entre toda la población, porque todos la conocían perfectamente bien. No había pasado desapercibida, su prestigio era público, todo el mundo hablaba bien de ella. Bueno, no todo el mundo, tenía malquerientes, cosa que platicaremos más adelante, pero ese día, el día de su muerte, fue comentada de inmediato y anotada en el Diario de Sucesos Notables, un documento primordial, importantísimo para conocer los últimos años del siglo XVII, que escribía Antonio de Robles, una especie de periodista de aquel tiempo que tenía esa virtud rara, extraña, de anotar lo que acontecía día a día aquí en la capital de la Nueva España. Y por supuesto, la noticia del día que conmocionó a buena parte de la sociedad fue precisamente el fallecimiento de Sor Juana. Y se supo además que había muerto en una epidemia, o víctima de la epidemia que estaba en ese momento azotando a la ciudad, una epidemia de tabardillo o de tifo, que ocasionaba una muerte espantosa, sobre todo en esos tiempos en los cuales no se conocía remedio alguno, medicina ninguna que pudiese contener, detener, aniquilar a esta enfermedad tremenda, horrible además. Sabemos por el propio Antonio de Robles que en el mismo convento de San Jerónimo, cuando muere Sor Juana,
ese 17 de abril de 1695, ya para ese momento habían fallecido de la misma epidemia 6 religiosas más, y todavía, después de la muerte de Sor Juana, fallecerán 3 monjas más. Es decir, para un pequeño sitio, para un ambiente totalmente reducido, encerrado entre 4 paredes enormes, claro, por supuesto, ustedes seguramente habrán visto alguna vez el convento de San Jerónimo aquí en el centro de la Ciudad de México, pero aún así, que de una población de 190 a 210 personas que vivían en él, entre monjas, criadas, niñas educandas, esclavas, porque había esclavas también, que entre esta población haya muerto el 5% de ella. 10 personas. Es algo verdaderamente inusitado. Fue una epidemia pavorosa que se caracterizaba porque una vez que alguien la contraía, las fiebres y después el sangrado por la nariz, por la boca y la diarrea convertían la infección en una agonía verdaderamente dura, pestilente y, por supuesto, dramática, porque no había manera de remediar a los enfermos. De esto va a morir Sor Juana, pero además hay que decir claramente que Sor Juana se contagió porque ella voluntariamente se había prestado para servir de enfermera en el pequeño hospital que dentro del interior del claustro del convento de San Jerónimo se había instalado para atender a las religiosas enfermas. Ella se prestó a ser enfermera, claro, era parte de su misión primero, de su obligación como religiosa católica de ser caritativa con sus hermanas, pero también como parte fundamental de las funciones oficiales que desempeñaba en el mismo convento, porque ella era, y lo había sido ya durante muchísimo tiempo, la tesorera, o llamada en aquel tiempo la ecónoma, la que se encargaba de la administración, del suministro de víveres, de las cuentas, de, observar que no faltara nada en la comunidad y, por supuesto, parte de esta obligación era suministrar médico, proveer de medicinas y ella misma tomar la decisión de dedicarse a atender a sus hermanas enfermas. Habían sido para ella, para Sor Juana, unos años muy difíciles en lo personal, los últimos de su vida. Lo habían sido también para la Nueva España desde 3 años antes, en 1692, cuando el hambre azotó por completo a la capital y a todo el reino en realidad, inclusive provocando un motín en contra del virrey conde de Galve, que ocasionó que el pueblo, enardecido, enfurecido por la falta de maíz, asaltara y quemara el Palacio Virreinal, el actual Palacio Nacional. Esto por lo que toca a la Nueva España, que además, como bien sabemos, las pocas nulas medidas sanitarias que existían en aquel tiempo provocaban que de vez en vez, como aconteció en 1695, fuera víctima de las epidemias tan comunes en esos tiempos. Y Sor Juana cayó en una de ellas. Pero decía yo que en lo personal para ella también había sido muy complejo esos últimos años. Ya para entonces hacía dos años ya que se había visto obligada a renunciar a lo que ella más amaba, a lo que ella más quería, a su posesión más preciada, que eran sus libros, su biblioteca, que dicen llegó a contar con casi 4,000 ejemplares. Tuvo que entregarla por orden de uno de sus principales enemigos, el arzobispo Aguiar y Seijas, para que con ella, al rematarla, se auxiliara a los pobres que carecían de recursos para alimentarse. Tuvo pues que entregar su biblioteca, pero tuvo también que dar sus instrumentos musicales, ella que amaba tanto la música, también sus instrumentos de astronomía, ella que era una auténtica y prominente científica, tuvo que darlo todo eso, lo que más amaba: libros, instrumentos musicales, aparatos de astronomía, y finalmente tuvo que dar también su propia
pues abjuración, su propia reflexión dolorosa, cuando fue obligada a confesarse y a escribir, firmar con su propia sangre. Tuvo que abrirse una herida para sangrar y decir en una declaración oficial que era ella era la peor de este mundo. A ese grado la habían obligado. Murió joven, murió a los 46 años de edad, en realidad en la flor de la vida, anticipándose un poco a sus propias palabras proféticas, cuando muchos años antes había escrito un bellísimo poema que hablaba precisamente de eso, de la muerte en la juventud, de la muerte apropiada para no llegar a la edad de vieja. Vamos a escuchar, si les parece a ustedes, amigas y amigos, este poema que escribió Sor Juana, y después de él nos vamos al corte. A ver qué les parece, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo: goza, sin temor de lado, el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira, que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, que trata, como ustedes ya lo escucharon en el bloque anterior, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, de alguna manera recordando que un 17 de abril, estamos en esos días, pero del año de 1695, ella murió. Por supuesto, y como ya lo saben ustedes, este es un programa pregrabado. Lo grabé hace unos días en mi casa, en la casa de todos ustedes, para poder atender a los consejos, a las indicaciones precisas de quedarnos en casa. Hay que quedarnos en casa, Claro, salvo que tenga uno misión importante, funciones trascendentes, vitales, como lo son los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, los conductores de ambulancias, los afanadores en hospitales, tan importante servicio que prestan, o los dependientes de mostrador en farmacias, o bien quienes atienden los supermercados, quienes suministran alimentos para todos. Claro, esas son funciones verdaderamente trascendentales que no pueden dejarse de realizar. Los demás, para no estorbar, mejor en nuestra casa, para cuidarnos entre todos. Y acompañarnos, por supuesto, como en esta ocasión, en este programa, por lo cual les agradezco infinitamente que estén conmigo y que yo pueda estar con ustedes. Pero sigamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Miren, ella un personaje verdaderamente singular, único y extraordinario. Naturalmente, poco sabemos, si no es por ella misma, de cómo surgió su vocación, su facilidad por el estudio, por el conocimiento, por el saber, por escribir poemas maravillosos, por escribir obras de teatro, comedias en realidad que son fabulosas, por escribir loas, por escribir villancicos navideños, por escribir obras de filosofía y de teología. Una mujer con un talento extraordinario. Afortunadamente, ella misma, en un famoso documento que ustedes seguramente han escuchado hablar de él, y algunos seguramente lo habrán leído, que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ella allí se encargó de narrar su propia vida para que pudiese entenderse, comprenderse la razón por la cual una mujer, lo cual es verdaderamente asombroso en su tiempo, una mujer podía dedicarse a las letras, al estudio, a la inteligencia. Claro, en un mundo además que seguramente era objeto de burlas, no solamente de personas ajenas a su familia, sino aún en el interior de ella o de sus propias
compañeras en el convento. Ella misma llegó a decir varias veces cuando la interpelaban preguntándole, oye, ¿para qué estudias tanto? Ella decía, no estudio por saber más, sino que estudio por ignorar menos. Una frase francamente demoledora, ¿eh? Ella cuenta en esta carta a Sor Filotea de la Cruz que desde muy chica despertó el talento que Dios le otorgó y que pudo de alguna manera encauzar primero en la biblioteca, pequeña pero muy muy útil y muy rica en materiales que tenía su abuelo don Pedro Ramírez, allá en las cercanías de Nepantla, en Papuayán, en una hacienda que está casi al pie de los volcanes. Allí es donde ella, a los 3 años de edad, fíjense, con la ayuda de su abuelo, comienza a aprender a leer y a escribir, y pronto a devorar los libros que hay en esa biblioteca, literalmente a devorarlos. Se va a convertir en una lectora contumaz, absolutamente dedicada a la lectura toda su vida. Y claro, porque lee, puede escribir, que es una especie de ecuación directa y proporcional. Un escritor, para hacerlo, tiene que ser un lector consumado. Esto es indudable. Sor Juana nace en una familia que hoy llamaríamos disfuncional. Es hija natural de un hombre que sí conoce, el que es su padre, pero que no está casado con su mamá, doña Isabel Ramírez. Su mamá es una mujer progresista en el sentido de que ella lleva las riendas de los negocios familiares, ella conduce la administración de la hacienda, pero es una mujer de alguna manera libre que tiene o combina o comparte 2 amantes. 2. Con uno de ellos tuvo a Sor Juana y a 2 hermanas más, y con el otro tuvo a otros medios hermanos y medias hermanas de la propia Juana, y por lo tanto es una familia bastante irregular, pero normal, normal, porque así acontecía mucho en la Nueva España. Vivía, en realidad, pegada a su abuelo, sobre todo porque que había visto este talento que comenzaba a despuntar de la niña Juana, le permite el acceso a su biblioteca, como ya dijimos, le enseña el camino de las letras, y poco a poco, conforme va creciendo y va sabiendo más y teniendo más curiosidad, que esto es lo importante, porque la inteligencia es una especie de gusano curioso que despierta a través de preguntas que requieren respuestas. Y así lo cuenta ella, hasta que llegó el momento que le pidió a su mamá que por favor le enviaran a México disfrazada de hombre para poder ingresar a la universidad, donde solamente en ese tiempo se admitían mujeres. Bueno, y mucho tiempo más. Claro, era un propósito fallido, no se le iba a hacer, pero sí accedió su familia a enviarla con una pariente que vivía en la Ciudad de México, que tenía una posición acomodada, y en donde Sor Juana, todavía no es Sor Juana, es la niña Juana de Asbaje, o Ramírez Asbaje, va a vivir. Va a recibir lecciones en su propia casa, sobre todo de gramática y de latín, y sorprendentemente el propio maestro que se las imparte estaba verdaderamente azorado cuando explicó al virrey en ese momento que esta muchachita, esta niña, en 20 lecciones había sabido declinar la lengua latina, que es algo muy, pero muy complejo. Es decir, era, para decirlo con claridad, una niña superdotada. El virrey, el conde de Mancera, dudó, no le creyó y quiso hacer una prueba. Invitaron a Juana Ramírez de Asbaje a que se presentara a Palacio para ser, de alguna manera, examinada por los hombres más sabios de la Nueva España en ese momento. Hombres todos ellos nada más. La gran mayoría sacerdotes, doctores en teología o en filosofía, en cánones o en derecho, y resultó aprobada por unanimidad, si esto fuera una calificación de un examen formal, pero con elogios de todos ellos. Había salido avante y por lo tanto va a ser invitada a formar parte de la corte
de la señora virreina, doña Leonor Carreto, que va a ser una figura preponderante, destacadísima para poder impulsar la carrera en ciernes de Juana Ramírez de Asbaje. Pero no hay manera, No hay manera, por más que brille como poeta, por más que brille como dramaturga, por más que sea la luz de la corte, como la llamaban, la estrella que iluminaba a todos los que estaban en el Palacio Real de México, porque las mujeres en ese tiempo no tenían otra opción más que el convento, el matrimonio y las que no, una soltería que muchas veces era algo así como digna de burla, y en otras ocasiones como digna de dedicarse a la prostitución. Así que había pocos caminos para las mujeres y ella eligió el más conforme a sus aptitudes: ser religiosa, enclaustrarse, ingresar a un convento en donde pensó, y con razón, que allí tendría la paz, la tranquilidad, el tiempo, la libertad interna en esos muros de poder dedicarse a la vida intelectual. Por eso, después de un intento fallido en el convento de Santa Teresa la Nueva, de monjas carmelitas de rigurosísima disciplina, prefirió mejor y fue admitida en el convento de San Jerónimo, en donde dispuso inclusive hasta de una celda propia, de 2 pisos inclusive, para poder tener allí su biblioteca. Tenía, y hay que decirlo con claridad porque era el uso del tiempo, una esclava negra, y tenía allí también a una media hermana que la acompañaba. Pero pudo finalmente dedicarse a lo que a ella le gustaba, que era darle brillo a su inteligencia. Vamos a escuchar un poema más de Sor Juana y luego vamos al corte. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida en despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión, en el que estamos platicando acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, en ocasión a que el 17 de abril de 1695 ella murió víctima de una epidemia. Les recuerdo que este es un programa pregrabado. Así lo hacemos por disposición tanto de la autoridad como por indicaciones de los directivos de la radiodifusora, para no exponernos nadie, ni quienes la operan, ni un servidor tampoco, que como allá ando en la sesentena, más vale que me quede aquí en mi casa, como lo he estado repitiendo, no por el gusto de decir mi edad, sino porque es la realidad. Los mayores tenemos que cuidarnos. También les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que ustedes ya conocen y que estoy respondiendo a sus mensajes conforme van llegando, porque yo también me estoy escuchando a mí mismo. Es una cuestión muy muy extraña, parece fantasmagórica. Prefiero, por supuesto, 1000 veces hacerlo en vivo, pero atendiendo a las circunstancias lo hago con muchísimo gusto, como siempre, cada semana, para estar con ustedes y agradeciéndoles que estén conmigo. Sigamos con el tema de Sor Juana. Miren, el éxito de Sor Juana va a ser casi inmediato, primero porque cuenta con el apoyo de personas importantes como son los virreyes Mancera, sobre todo doña Leonor Carreto, la esposa. Después, cuando sean sustituidos, también el siguiente virrey, don Fray Payo Enríquez de Rivera, arzobispo de México, también la va a apoyar. Pero después, cuando llegue el siguiente virrey, entonces va a ser aquello, el éxtasis para Sor Juana. El marqués de la Laguna y su esposa, la condesa de Paredes, virreina de México, se van a convertir en los principales fanáticos de Sor Juana
Inés de la Cruz, le van a dar oportunidad de que escriba de todo. Bueno, ella para empezar se lució muchísimo cuando la convocaron a diseñar el arco triunfal con el cual se recibiría al nuevo virrey. Escribió un poema y diseñó ella, porque también sabía de arquitectura, el propio arco triunfal, y esto llamó la atención y naturalmente le atrajo el favor de los nuevos virreyes. La virreina inclusive la promovería hasta en España. La fama de Sor Juana va a llegar hasta la propia madre patria gracias a que la virreina, la condesa de Paredes, se va a llevar sus poemas y allá, cuando esté de regreso en España, va a publicar un libro que va a ser un éxito total de librería en el viejo continente y aquí también. Los poemas de Sor Juana, que tiene un nombre barroquísimamente delicioso. El libro se llama Inundación Castálida. Son sus poemas, todos ellos hermosos, con un lenguaje, elegantísimamente culterano. Ya hemos aquí leído algunos de ellos, y ahorita leeré uno más que ustedes ya conocen también, y que, finalmente causó un revuelo enorme, porque nadie esperaba, primero, que en la Nueva España hubiese un talento tan grande, y segundo, mucho menos que fuese una mujer la que escribía. Esto, por supuesto, era digno de aplauso. Para algunas personas fue digno de escándalo, pero para la gran mayoría, esta sorpresa agradable de ver que una religiosa mujer mexicana escribía de esa manera fue algo verdaderamente grato para los ojos al leer o para el habla cuando se declaman esos poemas. El triunfo fue verdaderamente apoteósico, en vida. Y eso le permitió además, y hay que decirlo con toda claridad, ganar dinero, Con ello pudo comprar esa celda en la que vivía en el convento San Jerónimo, mantener a una esclava, después a una criada, y dar lo demás al propio convento del cual era ella la administradora, o la tesorera, o la ecónoma, como ya lo comentamos. Tenía otras amistades también de alto vuelo intelectual, como el más famoso sabio que en ese entonces existía en México, don Carlos de Sigüenza y Góngora, era su amigo. Esas amistades, por supuesto, los virreyes, Sigüenza y las personas que la visitaban, porque tenía mucha gente con la cual tenía contacto, lo hacían yendo al convento y a través de las rejas de la celosía, sin contacto físico, se podía platicar. Siempre había otra monja presente que seguramente se aburría hasta las náuseas de escuchar las pláticas eruditas de Sor Juana, pero siempre a través de las rejas del convento, de una celosía. Se podían ver, pero no se podían tocar. Así que todos aquellos infundios que le han dicho de que tenía amores lésbicos con la virreina son totalmente infundados y falsos, Esto hay que aclararlo, y lo demuestra muy bien varios autores, como Octavio Paz, en este libro magnífico que les recomiendo, que se llama Sor Juana o las trampas de la fe. Un volumen macizo, sólido, muy bien escrito por nuestro gran escritor Octavio Paz. Pero Sor Juana también tenía malquerientes, gente que la verdaderamente abominaba. De alguna manera se ha dicho, y se ha dicho bien, y el propio Octavio Paz lo suscribe, que Sor Juana es algo así como la primera feminista mexicana reconocida, o más bien la primera mujer que enfrentó el machismo mexicano. Y tuvo enemigos fuertes, 3 de ellos son fundamentales. Primero, su propio confesor, el padre Miranda, un sacerdote jesuita que no entendía cómo una mujer podía dedicarse a lo que él llamaba estas letras profanas, haciendo versos, haciendo comedias, haciendo cosas que no hacen las mujeres. Las mujeres estaban para otra cosa según el padre Miranda, y pues a él se le hacía inentendible que existiese esta mujer, a la cual le asignaron para ser su penitente. Él era su confesor, y se la pasó la vida exigiéndole que se dedicara al oficio sagrado de una religiosa, que es ser la esposa de Cristo y dedicarse a su servicio.
Lo va a conseguir hasta el final y es él quien la va a obligar a hacer esa declaración que ya comentamos en el primer bloque, en la cual Sor Juana con su propia sangre anotó arribita de su firma esta frase demoledora: yo la peor del mundo. Porque fue tal el chantaje psicológico que le hizo que a Sor Juana, doblegada en su voluntad, no le quedó más remedio que rendirse. También tuvo como enemigo al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien, pues, de alguna manera la provocó con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, obligándola a publicar una carta, la famosísima carta atenagórica, en la cual Sor Juana debatía con el mayor teólogo del mundo occidental en su tiempo, un portugués de apellido Vieira, que sostenía que la mayor fineza de Cristo era haber muerto por nosotros. Y Sor Juana, fíjense qué atrevimiento de mujer, dijo que no, que la mayor fineza de Cristo había sido nada más ni nada menos que otorgarle al género humano el libre albedrío. Esto, por supuesto, ocasionó un escándalo y el propio obispo de Puebla también la conmina a que ya se dedique a su oficio propio de religiosa y que se deje de andar en el mundo de las letras. Y claro, el enemigo más poderoso que tuvo fue el arzobispo de México, el arzobispo Aguilar y Seijas, un misógino declarado, un hombre que aborrecía a las mujeres, un hombre que no las podía ni ver, literal, no las podía ni ver, y verdaderamente estaba ofendidísimo de que en su arzobispado, de que en México hubiese una monja que tuviese estas ínfulas intelectuales. Fíjense, el problema comenzó porque el día en que el propio arzobispo entró triunfante a México, recién entronizado, ese mismo día se estrenaba en México, en el Teatro del Palacio Virreinal, una obra de la propia Sor Juana. Sor Juana no asistió porque es monja de clausura, pero ahí se estrenó su obra, una comedia deliciosamente hilarante, divertida, pues totalmente fuera de los cánones esperados. Una comedia que les recomiendo, se llama Los empeños de una casa. A partir de ahí, el arzobispo Aguilar y Seijas le agarró un odio contra Sor Juana y se dedicó a acosarla y hasta finalmente someterla a un proceso secreto para obligarla a que renunciase, como lo hizo, a sus libros, como ya lo comentamos. Por eso Sor Juana, defensora de las mujeres, llegó a escribir este poema que ustedes conocen y después de él nos iremos al corte. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis sus desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Siempre tan necios andáis que con igual desnivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta jornada, de esta semana, en el cual hemos platicado acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, en un programa, como ustedes ya lo saben, pregrabado por la circunstancia que estamos viviendo en México. Pero aquí estamos, ustedes y yo con ustedes conmigo, que es lo más importante, y por ello estoy respondiendo de inmediato sus amables comentarios, mensajes, hasta críticas, por supuesto, que se vale recibir, y de inmediato los respondo porque estamos en comunicación. Por este medio, por el radio, virtualmente hablando, porque yo esta vez no es en vivo, sino lo he grabado, pero directamente a través de la respuesta a sus amables mensajes, cosa que agradezco siempre
porque se toman la molestia de escribirme. Muchas gracias. Pues bien, Sor Juana, como ya escuchamos en este poema tan famoso, estas redondillas en la que defiende a las mujeres, es una mujer, ¿eh? Es una gran mujer, que optó voluntariamente por cancelar su libertad física al ingresar al convento para obtener la libertad intelectual que ella tanto valoraba. Como mujer también, y ya lo platiqué hace un momento, también se ocupó de tareas menudas, como son, por ejemplo, la administración de su convento, pero el tiempo disponible, el tiempo que le quedaba libre, que era seguramente bastante, lo dedicaba a sus tareas intelectuales. Ya vimos, a escribir poemas bellísimos, a escribir obras de teatro, comedias divertidísimas, a escribir sesudas cuestiones teológicas, a defenderse naturalmente también de sus atacantes, en fin, una mujer dedicada al saber, a las letras. Una mujer que no dudó en convertirse en enfermera, según ya lo comentamos al principio, para atender a sus hermanas enfermas, pero una mujer también, mujer al fin, que se apasionó, y esto lo voy a platicar para poder cerrar con una sonrisa este programa, se apasionó por otra forma de expresión cultural, con la cocina. Era una espléndida, experta y sabia cocinera, ¿eh? Hoy tenemos la fortuna, y se lo recomiendo muchísimo, que se ha recuperado el recetario que escribiera la propia Sor Juana Inés de la Cruz y que dedicó a su hermana, a su media hermana en realidad, que vivía con ella en el convento de San Jerónimo. Son recetas que practicó, quizá que inventó o que recogió Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella misma guisaba, ella misma cocinaba. Lo hacía seguramente, por supuesto, para ella, para satisfacer su propia hambre, aunque esto no era necesario esmerarse mucho, pero quizá, y es parte de estos grandes secretos de los conventos, lo hacía porque las monjas vendían comida para los grandes festines, para las grandes ocasiones. La gente, en lugar de recurrir muchas veces a las cocinas económicas que ya existían, acudía al convento a encargar un banquete. Y la experta cocinera en San Jerónimo era nada más ni nada menos que la ecónoma y poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Ella se encargaba de preparar los alimentos y llegó a decir y a escribir cosas maravillosas acerca de la cocina. Por ejemplo, ella dijo claramente que esto era como una especie de ciencia, de filosofía de la cocina, y que si Aristóteles, el filósofo griego, hubiese cocinado, más libros hubiese escrito. En la propia respuesta a Sor Filotea de la Cruz, cuando habla de su pasión por la cocina, dice: mire, como soy mujer, tengo entre muchas otras filosofías la de la cocina. El saber de la cocina es algo bien importante porque pues hay que conocer, por ejemplo, que los huevos, las claras y las yemas se separan y tienen fines distintos y propósitos diferentes en el arte culinario. Es decir, sabía dar lecciones y enseñaba cómo cocinar. Eso es algo francamente maravilloso y, en buena medida, la comida mexicana actual, esa que tanto nos gusta, que tiene tantos sabores, tantos colores, tantos aromas que son tan provocativos, surgió justamente en los años de la dominación española y particularmente en el siglo XVII y XVIII, cuando se logran fusionar los elementos que provienen de nuestras culturas prehispánicas, pienso en los nopales, por ejemplo, como con los elementos que provienen de las culturas europeas occidentales. Pensemos en el trigo. Pero aquí también teníamos el chocolate, pero allá también nos trajeron las aceitunas. Toda esta fusión integral de elementos que permiten crear una nueva cocina surge muchas veces en los conventos. Todos hemos escuchado narraciones fantásticas seguramente de, por ejemplo, el origen de los chiles en nogada allá en el convento de Santa Mónica en Puebla, o el origen también en los conventos de Oaxaca del mole oaxaqueño. Bueno,
Pues aquí en la Ciudad de México también Sor Juana es autora, creadora, inventora, chef, diríamos hoy en día, de cocina nueva, para ese momento, de platillos riquísimos como el famosísimo manchamanteles. El manchamanteles, que es un invento de ella nada más. Fíjense qué interesante. Salvador Novo, este gran escritor mexicano, que examinó, como nadie quizás, estos fundamentos de la cultura mexicana auténtica, que tiene mucho de las culturas prehispánicas, pero que también absorbió muchísimo de nuestras culturas europeas que nos dieron origen, particularmente la ibérica. Ha dicho que el mestizaje tiene varias variantes. Una de ellas, por ejemplo, es la variante racial. Somos, y a mucho orgullo lo digo yo porque yo lo soy, una raza mestiza. Y dice, aquí el mestizaje se provoca y se produce en las alcobas. Pero también es el mestizaje gastronómico el que llama muchísimo la atención a Salvador Novo, y que combina elementos, repito, prehispánicos e ibéricos, se da, dice el propio Salvador Novo, particularmente en las cocinas de los conventos. Y Sor Juana misma, la gran poeta, la gran escritora, esta gran mujer intelectual mexicana, que es la honra de nuestra patria, es pues una gran cocinera. Simplemente quisiera, antes de pasar a que les voy a leer algunas recetas para que tomen nota de ellas si quieren, 5 de ellas las voy a decir muy despacito, pero son muy sencillas, muy fáciles, 5 recetas de Sor Juana. Solamente quiero decirles que hemos hablado hoy de una gran mujer. Una mujer que es, o debe ser, orgullo de México. Una mujer que sacrificó su libertad física para alcanzar la libertad del espíritu. Una mujer que merece todo nuestro reconocimiento porque ella inició la lucha por los derechos de la mujer en México, lo cual no excluye que supiera deliciosamente cocinar, tal y como ella hacía versos. Vamos a oír las recetas. Manchamanteles. Chiles desvenados y remojados de un día para otro, molidos con ajonjolí tostado, y frito todo en manteca, echarás el agua necesaria, la gallina, rebanadas de plátano, camote, manzana y su sal necesaria. Torta de arroz. En una servilleta se pone a cocer el arroz. Así que está cocido, se le echa azafrán como para comer. Ya estará hecho el picadillo con pasas, alcaparras, alcaparrones, almendras, piñones, huevo cocido, aceitunas, chilitos. Se unta la cazuela con manteca y se echa la mitad del arroz abajo y luego el picadillo y después la otra mitad del arroz y encima azúcar molida y se pone a 2 fuegos. Mole de Oaxaca. Para una cazuela de a medio, un puño de cilantro tostado, 4 dientes de ajo asados, 5 clavos, 6 granitos de pimienta como clavo de canela, chiles anchos o pasilla, como se quisiere. Todo lo dicho molido muy bien y puesto a freír. Luego se echa la carne de puerco, chorizos y gallina. Los chiles van tostados en la manteca y luego echa ajonjolí tostado. Jericaya. Se endulza la leche hervida. A una taza de leche, 4 yemas se revuelven y echan en la taza. Se ponen a hervir dentro de agua con un comal encima y para conocer si está, mete un popote hasta que salga limpio. Después, echa la canela. Leche quemada. A un real de leche, echa 10 o 12 yemas. Cuartilla de arroz crudo y molido, colado con la dicha leche. Una cáscara de limón, su dulce correspondiente, y puesto al fuego se está meneando que tome punto de manjar blanco. Vacíalo en un platón luego que enfríe, azúcar molida por encima y canela, y luego pone encima un comal con fuego para que queme. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Les agradezco infinitamente
que me hayan acompañado en esta ocasión. La semana que entra tocaremos ya otro tema, esperando pues que todos ustedes estén perfectamente bien, que se cuiden y, primero Dios, aquí nos escuchamos de hoy en 8. Pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.